A diario nos conectamos a un universo ilimitado de contenidos. Podrías estar haciendo un match, viendo una serie, asistiendo a un encuentro digital del DF Live o leyendo sobre una nueva planta de hidrógeno verde. Como en la vida hay contenido para todo, también lo hay de negocios. DF Digital Premium. Contenidos de negocios para la vida de hoy. Suscríbete ahora y obtén acceso ilimitado a df.cl, DF+, Financial Times y mucho más. Diario Financiero. Las señales hay que leerlas. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este seminario virtual organizado por la Asociación de Cajas de Compensación de Chile, Financiamiento y Endeudamiento de los Hogares, Diagnóstico y Desafíos. Hoy discutiremos y analizaremos los principales resultados arrojados por este estudio, que fue encargado por la Asociación de Cajas al destacado académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Claudio Radatz, a quien agradecemos su presencia. También queremos agradecer a todos los conectados a esta transmisión y especialmente a quienes nos van a acompañar esta jornada. Primero, le damos una cordial bienvenida al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, muchas gracias por tomarse un tiempo para estar esta mañana con nosotros. También saludamos a quienes debatirán en torno a las conclusiones del estudio que vamos a presentar. El ex vicepresidente del Banco Central y ex presidente de Banco Estado, Enrique Marshall, muchas gracias por estar con nosotros. Y también nos va a acompañar el ex subsecretario de Hacienda y actual decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber. Alejandro, también muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Adicionalmente, a través del presidente del gremio, Tomás Campero, queremos saludar y agradecer a Cajas de Chile en el marco de la celebración de sus 70 años de vida por el aporte que hace este estudio a la discusión pública. Y ahora, para comenzar, le vamos a dar la palabra a Claudio Radatz, quien nos va a presentar las principales conclusiones del estudio encargado por la Asociación de Cajas. Bienvenido, Claudio. Muchas gracias, Isabel. Buenos días a todos y todos. Muchas gracias también a todos los participantes, especialmente a los panelistas, a Enrique Marshall, a Alejandro Weber y particularmente al ministro de Hacienda por tomarse el tiempo de venir a comentar brevemente este estudio. Bueno, esta presentación está basada en el estudio del mismo nombre, que fue comisionado por la Asociación Gremial de Caja de Compensación a mediados de este año, y tiene múltiples objetivos. Caracterizar las fuentes de financiamiento de los hogares de menores ingresos, su variación en el tiempo, cómo se compara con lo que vemos en otros países, y también a partir de esta experiencia tratar de elaborar algunas propuestas de política pública para abordar el problema. Dado estos múltiples objetivos, el informe es bastante extenso, por lo que haré en esta presentación es solamente destacar algunos de los mensajes para motivar la discusión que tenemos en este panel, y los invito a leer el informe en extenso si quieren interiorizarse algunos otros contenidos. Bien, partamos por una mirada macro. Si miramos los números como a nivel agregado, la deuda de los hogares de Chile como fracción del PIB parece bastante alineada con el nivel de ingreso y de desarrollo del país. Esta figura lo que muestra es la comparación del nivel de ingreso, del nivel de deuda de los hogares como un todo, como fracción del PIB para Chile y otro grupo de países emergentes y avanzados. Y lo que vemos es que Chile se ubica en la parte alta de los países emergentes, que están marcados en verde en esta figura, y en la parte baja de los países desarrollados, que están marcados en azul, lo cual es bastante consistente con nuestro nivel de ingreso. Lo que muestra esta figura también es que el endeudamiento de los hogares ha aumentado en los últimos 10 años, en el eje X hasta el 2011, en el eje Y el 2021, pero de manera acotada y más o menos en línea con otros países. Al 2021 este número es alrededor del 49% del PIB. Ahora bien, esta cifra agregada resulta una combinación de dos componentes. Una tenencia de deuda, que es el porcentaje de hogares que tienen alguna deuda, que es comparativamente alta a nivel internacional comparado con otros países, pero de montos relativamente bajos como fracción del ingreso de los hogares. La figura que estoy mostrando en este momento compara distintos indicadores de endeudamiento para los hogares de Chile y de países de la zona euro, donde hay encuestas de hogares similares a las que hacemos acá, y hogares del mismo quintil de ingresos. Esta figura se centra en el quintil de menores ingresos, pero la figura es similar para otros quintiles. Las primeras dos barras, lo que muestran es que Chile está en azul,
la tenencia de deuda de los hogares de menores ingresos en Chile es comparativamente alta, comparada con la mediana de los países europeos, llegando casi al 40% del año 2021. Así que hay un buen acceso a la deuda de los hogares. El segundo set de barras, que compara la razón deuda-ingreso, lo que muestra es que el nivel de la deuda de los hogares es comparativamente bajo. Así es que tenemos alto acceso a niveles de deuda que no son tan altos como fracción del ingreso de los hogares. El tercer par de barras, lo último que está al lado derecho, que dice razón carga-ingreso, muestra que a pesar de que los montos son relativamente más bajos, comparado con países en este caso avanzados, la carga financiera de la deuda de los hogares de chilenos de menores ingresos, que es la fracción del ingreso que se dedica a servir la deuda, a pagar la deuda, es comparativamente más alta. Como les decía, esta figura, por efecto de espacio, muestra solo el quintil de menores ingresos, pero el patrón es similar para otros países. Si vemos los números, la tenencia de deuda en Chile es, como les decía, alrededor del 38%, la razón deuda-ingresos son 86%, y la razón carga-ingresos es del 48%. Ok, ¿por qué ocurre esto? La principal explicación es que la mayor tenencia de deuda de los hogares chilenos, relativo a los países con que lo estábamos comparando, se concentra en deuda de consumo, que tiene una carga más alta, por dos motivos. En primer lugar, es deuda de corto plazo, que hay que repagar en periodos más cortos de tiempo, y en segundo lugar, es que es deuda que no es garantizada, como es, por ejemplo, deuda hipotecaria, que tiene un respaldo detrás. Esta deuda no garantizada, one secure. Por lo tanto, tienen que generar un costo más alto. Esto muestra la tenencia de deuda para el primer kit de ingresos por distintos tipos de deuda. Y se ve que especialmente la deuda comercial, también para las cajas, bancos, esto es especialmente deuda de consumo. Pero también se ve que a pesar de la importancia de la deuda de consumo, los datos muestran que en este periodo que cubre la encuesta financiera de hogares del Banco Central de Chile, 2011-2021, hay un aumento de el acceso de los hogares de menores ingresos a deuda formal, incluyendo deuda bancaria, que es el segundo set aquí, deuda hipotecaria, incluso deuda automotriz, empieza a aparecer en este grupo de hogares. En desmedro de otro tipo de deudas, por ejemplo, esta de otras que aparece al final, este último set de barras, que incluye la deuda informal, ¿ya? La deuda como el acceso al crédito informal. Este es un desarrollo importante que habla de la inclusión financiera de estos hogares que ha ido aumentando en el tiempo. Ahora bien, es probable que este acceso a deuda formal y caída del informal que se ve en estas tendencias ya de mediano plazo se haya revertido en lo más reciente. La mejor fuente de datos que tenemos para hacer un análisis del endeudamiento en Chile es la encuesta financiera de hogares del Banco Central de Chile, que trata de reproducir el monto agregado de deuda. Está diseñada con ese fin. Lamentablemente, el último levantamiento de la encuesta financiera de hogares fue en el año 2021, que coincidió con el periodo post-retiros de AFP, transferencias de gobierno, etcétera, lo cual hace que la película que tenemos, de la última foto que tenemos del estado de endeudamiento es un poco borrosa, por decirlo de alguna manera. Entre el 2021 y ahora, lo que vemos es que la oferta formal de crédito a los hogares de menores ingresos ha caído. La figura de la izquierda lo que muestra es el nivel de crecimiento del crédito de consumo, ¿ya? Por distintos niveles de crédito, montos de crédito. Normalmente los montos más bajos están asociados a hogares de menores ingresos, y si se fijan, esa es la línea verde, es la única que está decayendo fuertemente a partir de mediados del 2022. Al mismo tiempo, tenemos evidencia circunstancial, ustedes lo han visto probablemente en los medios últimamente, de que parece haber una expansión del crédito informal y que este está cada vez más presente. Aquí copió una alerta ciudadana que puso la CMF. La CMF lista plataformas de crédito informal y solamente en el año 2023 se han presentado 52 de estas plataformas siendo denunciadas por la CMF. Bueno, el resultado de esta combinación de alta tenencia de deuda y bajo monto pero de alta carga, se traduce en que hay una fracción relevante de los hogares que tienen deuda y que manifiesta cargas financieras difíciles de sobrellevar.
Un estándar típico es considerar una carga financiera mayor del 40% del ingreso, o sea que hay que destinar más del 40% de los ingresos del hogar a servir la deuda como un nivel que genera algo de estrés, ¿no? O que al mismo tiempo hay indicadores que les preguntan a los hogares si se perciben como sobreendeudados o no. Esta gráfica muestra la evolución de estos indicadores, estos dos tipos de indicadores para distintos quintiles de ingresos durante un periodo de tiempo. ¿Ah? En el primer quintil de ingresos había el año 2021 un 30% de hogares que se autopercibía como sobreendeudados, de acuerdo a la encuesta financiera de hogares, y al mismo tiempo hay algo más de un 40% de hogares que tienen una deuda con carga mayor del 40%. Es importante explicar este punto. Es el 40% de los hogares que tienen acceso a deuda, evidentemente, porque el hogar que no tiene deuda no tiene carga financiera. Eso es importante. 40% de los hogares con acceso a deuda, que son aproximadamente el 40% de los hogares. Así que estaremos hablando de un 16% aproximadamente. Si uno mira más generalmente, entre un 16 a 20% de los hogares del primer quintil de ingresos parecen estar, como un todo, de todos los hogares, con algún nivel de dificultad para servir su deuda. Al igual que en el caso del acceso a la deuda formal, es posible que las cifras de sobreendeudamiento observadas en el año 2021 hayan empeorado en lo más reciente, como lo sugiere la evolución de algunos otros indicadores más coyunturales. Aquí muestro, por ejemplo, la evolución de la mora de consumo. La línea en el lado izquierdo, la línea roja es el corte de la encuesta financiera de hogares 2021. Y lo que vemos es que durante este periodo la mora ha ido aumentando. Al lado derecho lo que muestro es el número de causas que ingresan solicitudes de liquidación voluntaria de personas a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Nuevamente la línea vertical roja es el corte de la encuesta financiera de hogares y vemos un aumento importante en lo más reciente. Estas tendencias ponen varios desafíos y por diversas razones. Una de ellas es que el sobreendeudamiento, los datos muestran que el sobreendeudamiento es persistente. En el estudio uso datos de la encuesta del SOC del COES, del Centro de Estudios Longitudinales, para estudiar la persistencia del sobreendeudamiento. Y lo que muestra el análisis es que están las primeras barras de esta figura que dice persistencia, es que a través de quintiles de ingresos, alrededor de un 20% de los hogares sobreendeudados en un momento del tiempo permanecían sobreendeudados 3 años después. Uno de cada 5 tiene una situación bastante persistente de sobreendeudamiento. Lo segundo que muestra esta evidencia es que sugiere que la tenencia de crédito informal, que está en las últimas 7 barras acá, hace más probable que en el futuro un hogar esté sobreendeudado. O sea, hogares que están haciendo uso de deuda informal, es más probable que en el futuro se declaren sobreendeudados. Si es que es verdad que el crédito informal realmente ha aumentado en lo más reciente, esta tendencia en sobreendeudamiento también se puede haber profundizado. ¿Cómo lidiamos con el sobreendeudamiento? Hacemos la parte de pensar un poquito ideas. Esta gráfica acá muestra de manera resumida las opciones para lidiar con el sobreendeudamiento como parte de un proceso integral que contempla medidas preventivas, previas a que un hogar llegue a una situación tan compleja que esté en insolvencia, y medidas paliativas, que son las que se toman una vez que se cruza el punto de insolvencia. Chile cuenta con un esquema de este tipo que está dado por la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, pero hay ciertos espacios en que uno puede identificar áreas de mejora, especialmente en la parte preventiva, y que se identifican en el estudio, y resumo algunos de ellos. Hay como distintas componentes. Se veía en la gráfica anterior, hay una componente de información, hay una componente de resolver antes de insolvencia los problemas, etc. Y aquí hay áreas en que podemos avanzar. En la información, educación financiera, siempre es posible avanzar un poco más. Hay iniciativas que son tanto públicas como privadas en este frente, pero evidentemente ahí también el gobierno tiene una estrategia de educación financiera que debe seguir avanzando. El tema de información en general también es importante para los oferentes de crédito, para que al momento en que una institución origina un crédito pueda tener una visión integral de la situación de endeudamiento de un solicitante, y por lo tanto puede ver si esta persona va a ser capaz de cubrir ese crédito o no. En ese sentido, avanzar en el registro de deuda consolidada también es importante. Y eso es un proyecto que está hace tiempo, pero que entendemos que ya también pronto probablemente debería ir viendo la luz.
Otra área que es bien importante y que destaco bastante en el estudio es esta idea de la asesoría y el acompañamiento temprano de los hogares. La idea de tener acceso a asesoría en temas presupuestarios y de endeudamiento. Y ahí hay una variedad de experiencias internacionales de las que uno se puede apalancar. Existen en algunos países servicios privados de asesoría, también hay en Chile, pero en Chile han estado afectados por reclamos. Si uno ve los reclamos en el CERNAC en ese frente, parecen haber problemas. Es importante evitar que estos servicios sean mal usados. Así que hay experiencias que uno puede ocupar de desarrollo de sistemas públicos y privados para asesorar a los hogares, tanto en la planificación financiera como cuando se empiezan a ver en problemas, antes de que lleguen al punto de insolvencia, tratar de buscar soluciones. Y cito varias experiencias en el estudio, experiencia de Australia, Irlanda, Alemania, etc. La gracia de esto es que complementan los esfuerzos de educación financiera. Y en nuestro país yo creo que es especialmente importante. La educación financiera tiene muchas virtudes, pero en cierto sentido es como traspasar un poco hacia los hogares la carga de tener que entender lo que se les está ofreciendo. Hemos visto recién los resultados de la prueba PISA, que si bien son bastante alentadores, muestran que tenemos ciertas barreras estructurales en nuestro sistema educacional y que por lo tanto pedir a los hogares que comprendan los productos en cierto sentido puede ser complejo, y es mejor asesorarlos, diseñar productos que sean más simples y resilientes, que los hogares puedan entender de manera más fácil, etcétera. Creo que es importante. Finalmente, la renegociación temprana de la deuda con el acuerdo voluntario de los acreedores para llevarla a niveles donde pueda ser servida, y esto es en beneficio tanto de los deudores como de los acreedores, ¿no? Estirar una deuda que eventualmente igual no va a poder ser cumplida es complicado. Y hay múltiples sistemas para lograr esto. Nuevamente, uno revisa la experiencia comparada, hay sistemas privados, públicos, ONGs, etcétera, que se hacen cargo de esto. En general, la evidencia sugiere que funcionan mejor cuando son sistemas que están integrados con el proceso de asesoría y acompañamiento, y bajo un esquema de apoyo a los deudores. Y hay experiencias también que han sido exitosas en países como Finlandia e Italia, de sistemas donde existen fondos de garantía que ayudan a facilitar la renegociación de los créditos de manera voluntaria y ayudar a los deudores a poder resolver los problemas de endeudamiento sin necesidad de recurrir a la insolvencia. Esta presencia de garantías puede ser una ayuda importante para facilitar el acuerdo de los acreedores, y existe el sistema de este estilo, como he mencionado, pero es clave el diseño aquí para evitar problemas de riesgo moral, para asegurarse que estas garantías van mayoritariamente a hogares que van a poder repagar el crédito renegociado de manera eficiente, etcétera. Así que ahí hay espacio para avanzar. Hay un proyecto de ley que se ha ingresado recientemente, que probablemente el ministro nos va a contar un poco más, y hay espacio ahí probablemente para tener una solución a este problema por ese frente. Lo dejo hasta ahí. Como les decía, el estudio es más extenso, pero los invito a leerlo si quieren ver algunas otras dimensiones. Muchas gracias, Claudio. Sin duda que son conclusiones que nos hacen meditar, disculpen, y discutir sobre un tema que para muchas familias se transforma en un problema cada vez mayor, que es el sobreendeudamiento. Para saber más sobre el estudio, los invitamos a revisarlo en el sitio web de la asociación www.cajasdechile.cl. Ahora, y tal como tú interpelaste recién, nos gustaría conocer la visión desde el gobierno en este tema. Por eso le damos la bienvenida al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que nos va a entregar también su diagnóstico y nos va a hablar sobre las políticas y posibles futuras medidas para prevenir el sobreendeudamiento. Muchas gracias por estar con nosotros, ministro. Muchas gracias, Isabel, y muchas gracias a Cajas de Chile por la invitación a participar en esta reunión, particularmente comentando el estudio que acaba de presentar brevemente Claudio Radas. Aprovecho de saludar a Claudio, con el cual alcanzamos a trabajar un tiempo en el Banco Central, lo mismo que Enrique Marshall, que ha sido un estudioso y podríamos decir un activista del estudio del ahorro y el endeudamiento de los hogares en Chile. Aprovecho también de saludar a Alejandro Weber de la Universidad San Sebastián.
Creo que hacer un estudio sobre ahorro y endeudamiento de los hogares en Chile con los datos recientes es un desafío bien grande porque hemos tenido un periodo de movimientos, yo diría casi tectónicos en esta materia. Pensemos que entre el 2000 y el 2000, es el 2020 y el 2022, tuvimos una caída del ahorro de los hogares de casi 9 puntos del producto. Creo dificulto que tengamos algún periodo en la historia económica reciente con un movimiento de esa magnitud en un plazo tan breve. Obviamente eso estuvo de la mano de lo que fueron los retiros de fondos de pensiones. Coincidió, ¿cierto?, con un periodo en el cual el Estado también aumentó o pasó a desahorrar de manera significativa, y recién desde fines del 2022 esa situación se ha ido revirtiendo. Por supuesto que es distinto, ¿cierto?, gastar los ahorros previsionales que endeudarse, pero desde el punto de vista de la situación financiera de los hogares, el efecto financiero es bastante similar. El día que deje este cargo y pueda volver a la academia, me encantaría hacer un estudio sobre el comportamiento del consumo en Chile durante este periodo, porque la verdad es que corresponde a lo que los economistas llamarían un experimento natural, o sea, un shock exógeno, como fue la crisis y al mismo tiempo el retiro de fondos de pensiones, que generaron una dinámica del consumo que pasó desde que vincula el uso de los ahorros previsionales acumulados a, por otro lado, ¿cierto?, la evolución del endeudamiento. Entonces, ese es el contexto en el cual, ¿cierto?, uno observa los datos en los últimos años, pero por supuesto que todos estos datos son datos agregados. Y cuando se estudia la situación de endeudamiento de los hogares, es muy importante la distribución, no solamente lo que ocurre con los promedios. Y en eso creo que el estudio de Claudio es particularmente útil porque permite hacer un zoom especialmente a el segmento de menores ingresos, que de acuerdo a estas cifras es el que presenta cifras mayores de sobreendeudamiento. Ahora, una característica que apareció temprano en la presentación es que una característica importante del fenómeno del endeudamiento en los hogares en Chile es la concentración mayor en créditos de consumo versus crédito hipotecario, lo que hace, ¿cierto?, que la carga financiera sea mayor, que los créditos, aunque sean más bajos, acarrean una carga financiera más alta y, por supuesto, ¿cierto?, son ahorros a plazos considerablemente más breves. Entonces, enfrentado a esa realidad y tomando en cuenta, ¿cierto?, los factores más macroeconómicos que han estado operando en el último tiempo, por supuesto, un tema que llama la atención es que las cifras de sobreendeudamiento se mantengan altas para los estratos de más bajos ingresos. O sea, ¿cierto?, mucha gente que retiró fondos de pensiones, especialmente en el primer retiro, pagó sus deudas. Y creo que probablemente la evolución del crédito con casas comerciales que mostraba Claudio en la presentación probablemente refleja eso. Lo primero que hizo la gente fue pagar las deudas con tarjetas de crédito, con casas comerciales, pero eso en realidad estuvo bastante circunscrito al primer retiro. Del segundo retiro en adelante, todo se fue fundamentalmente a consumo. Hubo algunos ahorros que se crearon, que se acumularon en cuentas 2 de las AFP, pero eso al poco tiempo también fueron desapareciendo. Entonces, en el fondo nos hemos enfrentado a una situación en la cual el retiro de fondos de pensiones dejó instalada una dinámica del consumo
que a su vez arriesga, ¿cierto?, incidir sobre la situación de endeudamiento de los hogares. Y frente a esas situaciones donde los temas de definiciones, aportes que puede hacer la política pública pasan a ser bien importantes. En mi opinión, tengo una opinión personal, creo que el tema del sobreendeudamiento es uno de los temas más urgentes a enfrentar porque vincula la economía con las percepciones ciudadanas y cómo la gente vive su realidad cotidiana. ¿Ah? Cuando durante el estallido social la gente hablaba del costo de la vida, yo en esa época estaba en el Banco Central, decía, bueno, ¿por qué costo de la vida si el IPC estaba en esa época bajo 3%? Pero lo que la gente asociaba a costo de la vida en buena medida era el tema del endeudamiento y el sobreendeudamiento. Entonces, en esa perspectiva, es importante que el Estado y los reguladores actúen no solamente para cuando el problema de sobreendeudamiento sea acumulado, sino que también de manera preventiva. Nosotros hemos impulsado varias medidas en esa dimensión. Claudio mencionó algunas al pasar y simplemente para hacer un recuento, primero, cierto, tenemos el proyecto sobre el registro consolidado de deudas que está todavía en el Congreso, pero que ha hecho un avance bien importante. Este es un tema que fue promovido por el Banco Central durante mucho tiempo. Costó que finalmente hubiera una propuesta en el Congreso. Esa propuesta la presentó el gobierno anterior. Nosotros la hemos continuado y hemos logrado avanzar en su tramitación legislativa. Y esto, ¿cierto?, lo que busca es evitar o resolver los problemas de asimetrías de información que existen en el momento de evaluar un crédito, ¿no? Las asimetrías entre las entidades bancarias y las entidades no bancarias. Por otra parte, ya se aprobó el proyecto sobre resiliencia de infraestructuras financieras, donde particularmente para las cooperativas de ahorro y crédito se las incorpora plenamente al marco regulatorio de la CMF y al mismo tiempo a los servicios financieros del Banco Central. Ese es un avance bien importante también desde un punto de vista, llamémosle, más institucional. La CMF, por otra parte, hace poco tiempo ya puso en servicio una plataforma en la cual las personas pueden acceder de manera muy expedita a la información sobre sus niveles de endeudamiento. Esto parece sorprendente, ¿cierto?, que sea tan importante que esa información esté disponible, pero claro, cuando uno va a ver la realidad de muchos hogares, lo que se da cuenta es que hay decisiones de endeudamiento que a veces se toman sin considerarlas como tales. Me voy a referir a un caso en particular dentro de un minuto. Por otro lado, las decisiones de endeudamiento, particularmente de consumo, se van acumulando a nivel de una misma persona y entre integrantes de un mismo hogar. Entonces, es solo cuando las personas pueden ver la información consolidada de su endeudamiento que quizás toman conciencia de la realidad que enfrentan. Ahora, la página que montó la CMF al mismo tiempo pretende ir entregando recursos para la administración de esa deuda. Es decir, no solamente, ¿cierto?, tener la información disponible, sino que también los recursos a los cuales se puede acudir en materia de refinanciamiento, consolidación, etc. Luego tenemos hace poco, se aprobó un proyecto muy pequeño, pero que era un tema que se generó durante la crisis, que era el tema del endeudamiento
de pequeños transportistas, en un esquema que se montó, en fin, ahí durante la crisis, que otorgó varias oleadas de crédito que estaban sujetas a una negociación que nunca se produjo y finalmente ahora se creó un esquema en el cual, a través del cual esto se pudo resolver y comenzar a servir como deuda. Hace poco ingresamos también al Congreso un proyecto específicamente focalizado en el tema del sobreendeudamiento de los hogares, con dos componentes importantes. Uno, algo que tiene mucho que ver con lo que mencionaba Claudio, que es un fondo de créditos o un fondo de garantías para facilitar el refinanciamiento de deudas de personas altamente endeudadas, de hogares altamente endeudados. Esto permite que para personas con ingresos de hasta 1,5 millones de pesos mensuales, con deudas de hasta 6 millones de pesos mensuales, puedan obtener una garantía del Estado que les permita refinanciar su deuda a menores costos, mayores plazos y de una forma que sea abordable, absorbible. Aprovecho de mencionar al pasar que un tema que quizás también es particular, que es importante en Chile, es que muchas microempresas que como empresas no tienen acceso al crédito, se financian a través de créditos de consumo de sus propietarios. Entonces, parte de lo que observamos en materia de endeudamiento que aparece como deuda de hogares y como deuda de consumo, también tiene que ver con microempresas que no acceden como entidades, como personas jurídicas al crédito. Bueno, vuelvo al proyecto. El proyecto tiene otra norma que justamente la que hacía referencia hace un momento, que tiene que ver con la manera en que se va generando el endeudamiento a través de tarjetas de crédito. En Chile el endeudamiento a través de tarjetas de crédito es extraordinariamente expedito. Y es la puerta de entrada de la deuda para la gran mayoría de los hogares. Pero con una particularidad, que es que muchos hogares acceden a ese crédito de manera o generan una deuda financiera de manera no consciente, porque son personas que reciben una oferta o se les da la posibilidad de efectuar un pago en cuotas sin intereses, pero que está sujeto a pagar las cuotas oportunamente en los meses siguientes. Pero cuando esa persona va a pagar su tarjeta de crédito, en el pago mínimo de la tarjeta de crédito no se incluye esa cuota. Y por lo tanto, dado que en Chile la gran mayoría de las personas cuando paga su tarjeta de crédito hace el pago mínimo, quienes no agregan el pago de la primera cuota, ese pago sin intereses se le transforma en un crédito de consumo con las tasas de interés que conocemos. O sea, hoy en día, ¿cierto? El CAE para deudas, o sea, para créditos a través de tarjeta está en el 28-30%, o sea, pasar de cierto un pago en cuotas sin intereses a una deuda con cierto, una tasa de interés efectiva de 30%, por supuesto que hace una diferencia enorme. Entonces, lo que hace este proyecto también es que le entrega a la CMF la facultad para regular estas materias. Actualmente la CMF no tiene esa facultad. El tercer elemento de ese proyecto no tiene que ver tan directamente con el endeudamiento, es el tema de las correcciones de la ley de fraudes con tarjetas de crédito, que fue una legislación que surgió a la salida de la crisis del COVID-19. No vale la pena que profundicemos sobre eso, pero también es una corrección que es importante en el mercado para abaratar el crédito en general, dado es cierto que mayores niveles de fraude, mayores costos de las entidades financieras por ese concepto
se traducen también en mayores costos financieros para las personas. Entonces, estamos caminando en esta dirección. Si uno sigue, ¿cierto?, la lámina de Claudio sobre los temas preventivos, estamos actuando sobre varios de los puntos que están ahí señalados, pero el desafío hacia adelante es mucho mayor. Es mucho más todavía lo que tenemos que hacer, donde es muy importante ir graduando, ir balanceando adecuadamente, ¿cierto?, la inclusión financiera con, ¿cierto?, ayudar a las personas a evitar el sobreendeudamiento. Eso para el mundo político no siempre es fácil de equilibrar, ¿cierto? Lo vimos en la crisis subprime en el caso de Estados Unidos, muchas discusiones que hemos tenido aquí en Chile, ¿cierto? Manifiestan esa tensión, pero creo que estudios como el de Claudio, esfuerzos como el que está haciendo las cajas de Chile, para ¿cierto?, profundizar sobre estos temas, son muy valiosos, y eso además nos vincula, como decía, al trabajo que Enrique en particular ha venido haciendo durante muchos años, y que hoy día adquiere particular vigencia. Así que muchas gracias por la oportunidad para comentar este interesante trabajo de Claudio y contribuir a profundizar nuestra reflexión sobre los temas de ahorro y endeudamiento de los hogares. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, a usted por participar con nosotros, y nos quedamos con varias cosas. Uno es sus ganas de hacer un estudio sobre ahorro a partir de 2026 quizás, sobre el consumo más bien, y también nos quedamos con lo que dijo sobre el endeudamiento de quienes tienen empresas, los microempresarios. Creo que también es un punto súper importante que podríamos después abordar con el panel. Muchas gracias, ministro, y ahora vamos a seguir nuestra conversación con nuestro panel de invitados. Muchas gracias. A continuación, vamos a abrir el debate para que nuestros expertos, tanto Alejandro como Claudio y Enrique, podamos retomar algunos de los temas que salieron en la presentación de Claudio del estudio, pero también varias de las cosas que comentó el ministro Marcel cuando hizo este resumen de cuáles son las iniciativas que está impulsando el gobierno para abordar el tema del sobreendeudamiento y el acceso al financiamiento de las familias chilenas. Quisiera partir con Alejandro. ¿Tú compartes el diagnóstico que nos presentó tanto Claudio como el ministro? ¿Tiene Chile un adecuado nivel de acceso y calidad de financiamiento para las familias de menores ingresos? Muchas gracias, Isabel, por la invitación a Cajas de Chile. Felicitaciones a Claudio por la presentación, al ministro de Hacienda, por cierto, por acompañarnos. Y quisiera partir diciendo que hay pocas instancias que nos permitan hablar de sobreendeudamiento, de morosidad, como es el estudio que hacemos nosotros desde la Universidad de San Sebastián con Equifax, y el rol que cumplen las cajas es fundamental, porque recordemos que reciben al 60% de las personas que tienen sobreendeudamiento en nuestro país. Así que allí hay una contribución social que a mí me parece esencial reconocerlo, y que se resalte en foros como este con la presencia del ministro de Hacienda es algo que le hace bien a la discusión pública en estas materias. Así que felicitaciones por eso. Yendo al estudio en particular, que Claudio explicó muy bien y que entrega información que es complementaria a la que entrega la CMF y lo que hacemos nosotros, yo quisiera partir un poquito al revés y señalando algunas cuestiones que no han sido abordadas acá respecto de cuáles son los predictores o qué realmente haría mover la aguja para cambiar esta situación. Yo creo que el diagnóstico es compartido, es una situación crítica, es uno de los dolores más importantes para las familias chilenas. Y es cierto que estamos fortaleciendo nuestra institucionalidad, es cierto que ahora tenemos una nueva ley de deuda consolidada, es cierto que se está instalando la noción de que la educación financiera no es suficiente, porque no se hace educación financiera ni en los colegios, ni en los hogares, ni en los centros de formación técnica, ni en la educación superior. Todo eso es cierto. Pero hay un pilar que no hemos abordado lo suficiente y que tiene que estar sobre la mesa, y ese pilar se llama economía/mercado laboral. En un estudio que hicimos en la Universidad de San Sebastián con Carol Fernández, que es doctora en economía de Oxford y académica regular nuestra, muestra de manera súper consistente que en la medida que aumenta el empleo,
y aumentan los salarios, también cae la morosidad. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros hoy día tenemos una tasa de desocupación del 8,9%. ¿Qué significa eso? Que tenemos 882.000 personas sin empleo. Pero no solo eso, y David Bravo ha sido muy insistente en esto, hablar de una emergencia laboral no declarada. ¿Por qué emergencia? Porque es una situación crítica cuando vemos los niveles de ocupación. Cuando vemos los ocupados, es decir, las personas en edad de trabajar que están trabajando, llega a cerca del 55%, cuando deberíamos estar en torno al 60%. Ese 5% son cerca de 450.000 personas que o están fuera de la fuerza laboral porque perdieron la esperanza de encontrar un trabajo o se encuentran dentro de un componente de los desocupados. Por lo tanto, cuando vemos la situación económica del país, que hoy día es crítica, ¿sí? Vamos a tener un crecimiento que seguramente va a ser negativo este año. Acabamos de conocer el dato del IPC el día de hoy día, que es un dato malo, 0,7, significa que tenemos acumulado desde enero un 4,5, es decir, no vamos a cumplir la proyección de Central al cierre de este año. El año pasado tuvimos una inflación del 12,8% por muchos motivos, fundamentalmente por los retiros de los fondos de pensiones, que son responsables de entre 5 o 6 puntos de esos 12,8, y eso significa que hoy día las familias están con problemas para llegar a fin de mes. Esa es la realidad. Entonces, en ese contexto, es muy difícil pedirle a los hogares chilenos que traten de ahorrar, que hagan presupuestos, que fortalezcan la educación financiera, porque la situación es mucho más compleja que eso. Tenemos que hacer todo lo demás, por cierto, pero lo más importante, Isabel, es volver a crecer. Por eso yo me alegro mucho, y lo vimos en un seminario con el ministro Marcel en la Universidad de San Sebastián y el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, el viernes pasado, en que allí se discutió la necesidad de cambiar de un pacto fiscal hacia un pacto pro crecimiento. Y ese es el meollo del asunto. Cómo volver a crecer, cómo volver a aumentar los salarios, cómo generar más empleo, porque eso es el mejor predictor para intentar reducir progresivamente el sobreendeudamiento y la morosidad. Muchas gracias, Alejandro. Efectivamente, además, no todos los sueldos en Chile se reajustan por IPC y por lo tanto, con niveles de inflación cercanos al 5%, la disminución en el fondo del poder adquisitivo es bastante importante. Si a eso le sumamos el nivel de endeudamiento, la situación se hace más compleja. Enrique, quería preguntarle, el nivel de sobreendeudamiento, ¿es algo que esté focalizado en un sector de la población chilena? Hablamos bastante de la población de menor ingreso. ¿O es para usted un fenómeno que ya a esta altura es más transversal? Bueno, yo quisiera partir valorando el estudio de Claudio. Creo que es una contribución muy importante para entender bien lo que está pasando en materia de provisión de crédito y endeudamiento en la población. Quizás lo más interesante del estudio es este esfuerzo por mirar las encuestas financieras de hogares. Los datos agregados son útiles, proveen un primer diagnóstico y permiten seguir tendencias a lo largo del tiempo, pero en un problema complejo como es el que estamos abordando, es fundamental bajar a datos más desagregados. Y yo creo que ahí está la gran contribución del estudio de Claudio. En esa perspectiva, yo me quedo con la idea de que el tema del sobreendeudamiento es un tema más bien focalizado en segmentos o subsegmentos de la población. No es un tema generalizado. El nivel de crédito en Chile está en un nivel medio alto, si lo comparamos, y eso lo señala muy bien Claudio, si lo comparamos con economías emergentes. Chile aparece en un nivel razonable, más bien en la parte alta de un rango de valores, pero no hay ahí ninguna cosa que llame poderosamente la atención. Sin embargo, cuando uno baja a segmentos de menores ingresos, cuando hace una desagregación por quintile, aparecen ahí sí niveles de endeudamiento, sobreendeudamiento más alto, y creo que
para efectos del diseño de políticas públicas es fundamental hacer esa desagregación y adoptar esa perspectiva, porque de lo contrario, las políticas públicas no se pueden hacer cargo de los problemas de toda la población, eso es imposible, porque no hay recursos para eso. Los recursos fiscales son limitados y por tanto, si queremos ser efectivos, si queremos avanzar, necesitamos focalizar en aquellos grupos o subgrupos de la población donde los problemas son más intensos y más agudos. También llamaría la atención al hecho de que hay cierta persistencia en el tiempo. El tema del sobreendeudamiento ha estado en la agenda pública por largo tiempo, aparece de vez en cuando, con mayor intensidad, probablemente cuando la desocupación aumenta, el crecimiento disminuye. En eso coincido con Alejandro y por tanto, digamos, eso despierta mayor preocupación en todos los ámbitos y también en las autoridades. Pero creo que no hay que perder de vista esa perspectiva, digamos, y ese elemento de que aquí estamos hablando de una temática que tiende a estar focal. Yo creo que un problema de endeudamiento generalizado no ha tenido el país en los últimos 30 años. El último gran episodio de problema generalizado se produjo en 1983, y ahí se diseñaron políticas públicas generales, se renegociaban todas las deudas, de los ricos y de los pobres, de todos, porque no había ninguna posibilidad de no hacer ese abordaje. Hoy día creo que tenemos que ser más cuidadosos por un tema de restricción de recursos públicos y porque daríamos una señal equivocada si dijéramos, mire, el problema es generalizado. Y en esa perspectiva me parece que lo que ha propuesto el Ministerio de Hacienda para este fondo de garantía, estas garantías para renegociar las deudas, es fundamentalmente para un sector medio de la población, ¿cierto? Porque está acotado en términos de ingresos, monto de deuda. Yo creo que ahí sí hay un problema y es bueno brindar soluciones para que se pueda salir de esa situación que tiene toda una dimensión, y la menciona muy bien Claudio, tiene toda una dimensión psicológica, de bienestar. El bienestar no se reduce únicamente a un cierto nivel de ingreso. El sobreendeudamiento genera graves problemas, cuadros de ansiedad, tensiones laborales, en fin, si eso se puede despejar, también estamos aportando al crecimiento por la vía de mejorar la productividad. Entonces creo que es algo que tiene una connotación muy positiva. Eso por mi lado. Gracias. Alejandro, quería preguntarte, ¿por qué se están sobreendeudando los hogares? ¿Tiene que ver con que los ingresos no alcanzan? ¿Tiene que ver con que no existe educación financiera, que es algo que también repasábamos en las presentaciones y en lo que dijo el ministro? ¿Tiene que ver con la cultura del consumo? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Cuáles son las razones? Sí, vamos a las cifras, Isabel, porque el estudio que hacemos de la Universidad de San Sebastián con Equifax es complementario totalmente a lo que presenta Claudio en su informe. Nosotros lo que miramos es la morosidad. ¿Qué es la morosidad? Es el no cumplimiento de los compromisos crediticios. Y para nosotros siempre es muy importante separar deuda de morosidad. La deuda responsable, a los niveles que planteaba Claudio, es decir, bajo el 40%, ha sido fundamental para que las familias chilenas accedan a una mejor calidad de vida. Sin deuda no podríamos acceder, por ejemplo, a crédito, a una vivienda propia. Sin deuda, en muchos casos, es muy difícil acceder a una mejor calidad de vida, a inversión, etcétera, etcétera. El problema es cuando nuestros ingresos permanentes no permiten cubrir nuestros compromisos crediticios. Y fíjate que cuando hacemos esta medición, que ya llevamos 10 años, encontramos que el PIC, el peor resultado, se obtuvo justo en medio de la pandemia, junio del año 2020, con 5 millones de personas morosas. Eso es el 33% de los mayores de 18 años en nuestro país. Luego eso fue bajando progresivamente al mejor resultado, que fue fines del año 2021, donde llegamos a estar con cerca de 4 millones de personas morosas. Y desde fines del 2021 a la fecha, solo hemos ido subiendo, y hoy día estamos llegando a cerca del 26,5% de la población mayor de 18 años en morosidad.
Y las explicaciones de esto, bueno, ya las comentábamos antes, ¿no? El principal predictor tiene que ver con el empleo. Cuando vemos tasas de ocupación altas y tasas de desocupación bajas, la morosidad tiende a bajar. Sin embargo, y algo que aparecía también en el estudio de Claudio, que nosotros también lo vemos, es lo que llamamos persistencia, es decir, cuánto tiempo en morosidad está en una persona. Y si vamos de nuevo a las cifras gruesas y vemos estos 4 millones, vemos que de estos 4 millones hay cerca de 3 millones que nosotros llamamos morosos permanentes. ¿Qué significa eso? Que llevan 12 meses consecutivos o más en mora. Luego están los estructurales, que son aquellas personas que llevan 24 meses consecutivos o más en mora. Y los estructurales son cerca de 2 millones de personas. ¿Qué significa esto? En simple, que hay 1 millón de personas que continuamente entra y sale en nuestros reportes, cuando tiene ingresos paga, y cuando no tiene ingresos vuelve a caer en morosidad, pero hay un componente que fluctúa entre los 2 y los 3 millones de personas que con independencia de la situación macro se mantiene permanentemente en situación de mora. Y por cierto que eso tiene que llamar la atención y tiene que ser objeto de mayores estudios para poder abordar mejores políticas públicas que atiendan esto. Y si me permite, Isabel, hay otra distinción que a mí me parece súper importante que tiene que ver con la distribución de la morosidad por grupos socioeconómicos. Porque es verdad, esto es heterogéneo en la población, pero fíjate que en nuestro estudio se concentra el 60% de las personas morosas de estos 4.150.000 personas está en el grupo socioeconómico D, que son personas, familias que tienen ingresos mensuales en torno a los 640.000 pesos. Y de ese segmento socioeconómico D, 1/3 se encuentra en mora. Por cierto, quienes están en menor mora, en el grupo E, de menor ingreso, ¿por qué? Porque tiene menos acceso al crédito, por lo tanto, no tiene posibilidad de caer luego en mora. Y el grupo ABC1, que es cerca del 8% de ese grupo. Sin embargo, cuando uno mira el último trimestre, el grupo socioeconómico que más aumentó la morosidad fue el grupo alto, ABC1, con un 3% versus un 1,6% que aumentó el grupo D. Entonces, es una situación que efectivamente se concentra en los segmentos más vulnerables, pero también hemos visto otros grupos de la población que están viéndose afectados porque sus ingresos no alcanzan a cubrir sus compromisos crediticios y de consumo en paralelo. Y eso tiene que ver, me imagino, con la situación económica del país, que termina afectando finalmente a todos los segmentos económicos, ¿no? Enrique, quería preguntarle cuál es la responsabilidad que cabe a los actores financieros en esta situación y a las políticas públicas. Usted ya lo mencionó más o menos que digamos, el Estado no puede hacerse cargo de todo, pero ¿cuál es la responsabilidad que tienen los actores financieros en términos de acceso al financiamiento y las políticas públicas? Bueno, los actores, los intermediarios, los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas, que son los proveedores de crédito, tienen una enorme responsabilidad. Yo creo que lo fundamental, esa responsabilidad ha sido asumida. Por ejemplo, han insistido reiteradamente en la necesidad de contar con más información. La información permite tomar mejores decisiones, advertir a las personas de sus niveles de endeudamiento. Por otro lado, los actores han incursionado en la temática de educación financiera. Casi todos ellos tienen programas de educación financiera, lo que es auspicioso, porque se hacen cargo también de una realidad. Hemos avanzado mucho en inclusión, en provisión de nuevos instrumentos financieros y nos hemos quedado rezagados en materia de educación. Lo que no es sorprendente, porque lo primero que avanza es la inclusión y bueno, después hay que ponerse al día con la educación. Entonces, yo creo que en general han asumido su responsabilidad. Hay cosas por hacer, yo creo que por cierto, digamos. Ahora, en el ámbito de las políticas públicas, yo creo que es bien importante reforzar el tema de la información. Está lo del registro consolidado de deuda, que ya ha sido mencionado. Me parece muy importante lo que mencionó el ministro en el sentido de contar con una plataforma que provea una información precisa, exacta, respecto al nivel de deuda de las personas. Esto parece obvio, pero la verdad es que mi experiencia me indica que no es tan simple
entregarle a las personas una información sobre su nivel de deuda, porque el registro consolidado tiene normas que hacen que la deuda que aparezca ahí no sea necesariamente todo el nivel de deuda que la persona ha asumido, porque de pronto hay anotaciones que se borran, se suspende el devengamiento de ciertos intereses, en fin, o sea, las normas y por tanto entregarle una información exacta a las personas respecto a su nivel de endeudamiento creo que ayuda mucho, eso es muy positivo. De manera tal que creo que las políticas públicas se están haciendo cargo, en tanto ello es factible con los recursos disponibles, para abordar esta. También me parece interesante lo que mencionó el ministro en el sentido de proveer más información respecto a los pagos mínimos en las tarjetas de crédito. Sin embargo, creo que sería cuidadoso yo en cuanto a más bien operar por la vía de sugerencias o de información, más que imponer pagos mínimos y forzar su cumplimiento a los actores, porque eso también puede implicar responsabilidades posteriores para las mismas autoridades que han diseñado esa norma y que le han indicado a las personas, mire, con este pago usted está bien. Eso siempre es relativo, depende de la situación de cada familia, de cada hogar. Entonces, creo que hay que proveer más información en el sentido de que cuánto es lo mínimo para que la deuda comience a bajar, en qué medida estoy pagando los intereses, en qué medida estoy amortizando el capital principal, en fin, creo que habría que operar, hay que ser prudente en ese sentido para no incurrir en información que pueda inducir a malas decisiones. Claro, gracias. Claudio, quería preguntarte, tú en tu presentación hiciste referencia a ejemplos internacionales y medidas que se han ido tomando en otros países. ¿Nos podrías mostrar contar de qué se tratan para tener referencia? Sí, claro, hay diversas medidas. Déjame más resaltar algunos factores comunes. Hay hartos casos en Europa, menciono algunos, el caso de Irlanda es interesante, Austria también lo tiene, que lo que tienen es un proceso de asesoría y acompañamiento al deudor, digamos, que son sistemas que son coordinados, ¿ya? Donde las familias pueden acercarse desde etapas bien tempranas, desde tratar de entender, qué espacio tengo para tomar deuda, cuál es mi capacidad de crédito, es razonable tomar una deuda adicional, etcétera, ¿eh? Hasta cuando ya empiezan a sentir algún nivel de agobio con la deuda que tienen, tener la opción de plantearles cuáles son las opciones que tienen para resolver su problema de deuda. Ese tipo de experiencias, lo digo, está presente en muchos países europeos, con distintos formatos. Algunas veces son organismos públicos, otras veces son semipúblicos, e incluso hay organizaciones privadas de la misma industria. Pero lo crucial es que sean sistemas que tengan un deber fiduciario con el deudor, que actúen en el mejor interés de quien se aproxima a ellos, y que estén diseñados de esa forma. Creo que son tremendamente importantes como un complemento a la educación financiera. La educación financiera es muy importante, pero como mencionaba en mi presentación, tiene un cierto dejo de decir, bueno, edúcate para que entiendas esto que te estoy ofreciendo. Creo que ahí se puede hacer un poco más, ¿no? Acompañar por un lado y también diseñar productos financieros que sean simples de entender, que tengan reglas claras y bien visibles, ¿ah? Creo que, no sé, yo hago clases de finanzas, entre otras cosas, y los estudiantes universitarios ya de segundo grado, con un buen background, las matemáticas financieras les cuestan. No es trivial. Y estamos hablando de un segmento probablemente muy educado a la población. Esperar que la población en general sea capaz de hacer los cálculos de matemáticas financieras porque yo le enseño un poquitito, creo que es excesivamente optimista. Y ahí es importante acompañar más, y ahí está nuestra experiencia. Lo último en ese frente, hay un par de casos que menciono también en el estudio, el caso de Finlandia, donde existe este fondo de garantía
parecido a lo que está poniendo arriba de la mesa el ministerio. El fondo finlandés tiene algunas características especiales, que se financia con las recaudaciones de la industria de apuestas. Es bien interesante, eso es como un fee que se les cobra a la industria de apuestas para lidiar con las personas que terminan con su endeudamiento. Pero más allá de cómo se financia, lo importante es que con un buen diseño ayuda a las personas a resolver este problema y tiene beneficios tanto para las personas como para los acreedores. Como digo, estar persiguiendo indefinidamente un crédito que no va a ser cumplido tampoco está en el mejor interés de la industria financiera. Claro. Enrique quería hacer una acotación en esta pregunta. Sí, muy breve. A mí me parece que esto de la asesoría y el acompañamiento es fundamental. Es una gran idea, un gran aporte del trabajo de Claudio. Y quisiera mencionar, en días pasados conocí la experiencia de una empresa chilena que se vio enfrentada a una situación de malestar de sus empleados, de sus colaboradores. Investigando se dio cuenta que el problema número uno era de sobreendeudamiento. Entonces dispuso de un programa justamente en esta línea, de acompañamiento, de asesoría, para facilitar el reordenamiento de las deudas, por supuesto que a través de los proveedores normales, habituales, pero ese acompañamiento fue muy positivo y la gente lo valoró significativamente y eso tuvo implicancia desde el punto de vista del clima interno, de la productividad. Entonces es una línea para trabajar a nivel de las empresas. Dejo planteado esa idea. Muy buen plantado ese comentario, Enrique, efectivamente, porque tal como usted mismo mencionaba, tener deuda o tener un sobreendeudamiento tiene peso también a nivel de salud mental, a nivel de estrés, y eso es algo que nos tiene que preocupar porque al final del día estamos hablando de personas, pero también tiene un impacto en la productividad chilena y en las empresas y crecimiento de Chile. Estamos llegando al final de este seminario virtual organizado por la Asociación de Cajas de Compensación de Chile. Quiero agradecer a todos quienes estuvieron conectados durante esta transmisión, que fue transmitida a través de las plataformas de Diario Financiero. Quiero agradecer a Claudio, a Alejandro y a Enrique, y también al ministro que estuvo con nosotros más temprano. Muchas gracias y les deseo un buen fin de semana. Muchas gracias Isabel. Gracias a todos. Gracias.